Yaqui es un pueblo étnico y que a través de la historia han sido diferenciados de la llegada de los europeos a esas tierras, y siempre los han distinguido que también eran ellos productos de esas tierras, que ellos han nacido en esas tierras, y con el tiempo de las historias se han ido achicando, y por conocimiento de las tradiciones se sabe que el pueblo yaqui estaba colindando con los eulebes, los ópatas, los mayas y otros pueblos que eran los pueblos más importantes que han logrado reconocer los conquistadores de esa época, y de esa época de la intromisión de los españoles, y era una estructura de gobierno organizativa, y también se dice que los mismos misioneros decían que los yaquis eran cazadores, recolectores, pescadores y agricultores, y que así producían de alguna manera poder persistir o sobrevivir, y que ya no era historia ni mitos del desarrollo de los yaquis, y también que ellos siempre han encontrado, digamos, el recelo de su gente a la usurpación de ese interés colectivo que ellos tenían con la tierra, que a partir de ese recelo nace ese sentimiento, ese arraigo de fortaleza, de defender lo que era de ellos. Y por eso los españoles, cuando llegan los españoles, le denominan como una de las tribus de nuevo orden, y porque les consideraban que si ellos defienden su territorio y era por algo, y entonces ellos lo defendían porque es un patrimonio, algo que los han dejado sus ancestros, y que en su lengua se va produciendo su identidad, y que si se acaba su lengua de ellos, se acababa todo. Y eran 150 años de evangelización que han cimentado raíces muy profundas a la tribu, que hasta el día de hoy lo siguen viviendo en las fiestas, en las cuaresmas, las semanas santas y todas las fiestas patronales que existen en esos pueblos, y que gracias a eso tiene sus ventajas para ellos, que en ese sentido esos elementos culturales les dan fortalezas a sus pueblos, que ellos lo han retomado como algo propio, y que también han sido creadas por ellos mismos, y por eso también se hablaba que Jesús era de ahí, y que nunca han dicho que era europeo, y que decían que tiene que ver la tierra, el monte, los animales y con la religiosidad, y no tenía nada que ver, y era un conocimiento que estaba mezclado, que se frustró, y
y eso era lo que les daba un cierto valor, características muy personales, particulares a los yaquis. Lo más importante eran las esencias, el de antes, que ya que está impreso en todo momento, que cuando su gente defendía su tierra, cuando sus ríos tenían esa libertad de correr y por su cauce y por las corrientes, y las tierras eran sus refugios principales para ellos y eran sus hacedores, sus creadores de su alimentación, y que los hombres, las mujeres que han muerto, han derramado su sangre. Era un discurso que se comentaba, que se hacía que se hacía en eso al culminar las ceremonias. Era algo que ellos tenían en su conciencia que podían hacer. No había nada de Padre Nuestro, de Ave María, nada de eso que estaba incrustado en lo religioso. Los acercamientos a los españoles fueron a través de guerras vencidas por los nativos. Incluso cuando los españoles atacaron a los yaquis en sus tierras, eran derrotados. Los yaquis parecían conservar o aspirar en sus propias conciencias, ya que ellos eran los únicos árbitros que podían admitir el contacto exterior. Y 7 años de su victoria militar sobre los españoles, y los yaquis eligieron acercarse a los sacerdotes y poder negociar con ellos los términos en que les permitirían ingresar a su territorio y fundar misiones, promover cultivos que los jesuitas comenzaron a producir en tierras cercanas. Y también a mediados del año 1917, a mediados del año 1617, los ignacianos inauguraron edición de graneros, de iglesias, y también el trazo de sembradíos como ser el maíz, el trigo y frijoles. Y a partir de ahí empieza un largo camino de la evangelización. Y también de ahí, a partir de ahí, una de las imposiciones de la oposición de los jesuitas sería una de las causas de las rebeliones que han sobrevenido a finales de la década 1730 y también a inicios de la siguiente década, ya que desde entonces los yaquis debían trabajar 3 días a la semana en las tierras que ya les eran señaladas para su sustento, y después también en otras 3 que estas eran designadas para la reserva comunal, ya que la minería en esa entonces se ha convertido en algo para los nuevos inmigrantes que habían venido de los centros urbanos, ya que también los yaquis eran atraídos por el pago que les hacían a cambio de labor en las minas. Y en el año 1704 la administración colonial ha dispuesto sus autoridades
civiles para la región. Y por lo cual la historia del pueblo yaqui fue triste y cruel, ya que se trataba de una tribu que ha vivido obligada a luchar contra las invasiones que quisieron arrebatar su tierra y subyugar a sus habitantes. Y también las guerras en sus territorios desde los siglos XVI hasta el siglo XX han provocado muertes, también desplazamientos y migraciones.